Bueno, pues aquí tenemos un día más en el canal de YouTube del Biólogo del Misterio a nuestro piloto particular, a Iván Castro. Muy buena, Iván, ¿cómo estás? Hola Juanjo, buenas noches. Pues encantadísimo de estar otro día más en tu programa. Creo que le estoy cogiendo gusto a tus invitaciones. Me alegra saber que te sientes cómodo y nosotros también estamos muy contentos de que nos acompañes una vez más. Iván, hoy nos traes algo que se sale un poco de la temática que tú normalmente manejas, pero que no deja de ser algo bastante interesante y nos metemos de lleno en uno de los misterios que considero más interesantes del mundo natural, y es que vamos a hablar sobre la Antártida, porque yo creo que a día de hoy la gente tiene una idea bastante simplificada, bastante vaga de lo que es la Antártida. Y todo esto viene por un artículo muy interesante que tú escribiste hace ya varios años en Informe Insólito, que se titulaba La Antártida, el continente prohibido de la Tierra. ¿Qué Ujú. fue lo que te llevó a ti a usar esas palabras para el título de un artículo? Ujú. Bueno, pues nunca mejor dicho es el continente prohibido de la Tierra, porque yo no sé si te has preguntado alguna vez si conoces a alguien que haya estado de tú a tú, que haya estado en la Antártida. Seguramente que sí conoces a muchos biólogos, a muchos naturistas, a muchos científicos que dicen que han estado en la Antártida. Y es verdad, han estado en la Antártida, pero no han estado en el centro neurálgico de la Antártida, ni mucho menos. De hecho, tenemos pues bases españolas, tenemos bases de diferentes países, etcétera, y prácticamente pues todas las bases, salvo dos o tres países, pues están situadas en esas islas muy cercanas a lo que es el propio continente de la Antártida, pero no están situadas realmente sobre el mismo continente antártico, ¿no? Y al fin y al cabo, pues esos datos que yo plasmé en ese artículo, que digamos que obtuve también por algún científico que pueda haber estado allí, con el que al final pues he conseguido también poder contactar. Sé que también alguno me escucha por la radio y sigue pues este tipo de programas, etcétera. Es cierto que al final todo lo que plasmé en ese artículo pues parece ser que tenía algo de razón. Y cuando digo que parece ser que tenía algo de razón, quiere decir que es muy preocupante saber que en cierta manera podemos tener razón por todo aquello que escribí, ¿no? Si nos situamos en la Antártida, viajamos un poquito al sur del paralelo 70 de nuestro planeta y en esta franja de territorio del planeta Tierra hay una serie de imágenes que están, digamos que catalogadas como alto secreto. De hecho, por ejemplo, no existe prácticamente ninguna imagen oficial de satélite de la NASA que no sean dos o tres que son públicas y son muy famosas y están prácticamente retocadas, ¿no? Una vez que se sacaron, ¿no? Para publicarse. Y bueno, pues sí, pues vemos un continente extremadamente blanco, como si estuviera lleno de nieve y de hielo, pero cuando viajamos un poquito al misterio que rodea ese continente, etcétera, nos damos cuenta que todo lo que nos están contando pues es bastante poco realista. Pero no porque nos demos cuenta por una imagen de satélite, sino porque la gente que ha estado allí al final también ha hablado, ¿no? Nos tenemos que hacer una pregunta también. ¿A quién pertenece la Antártida? ¿Pertenece a algún país? ¿Pertenece a algún gobierno? ¿Pertenece a alguna agencia secreta de seguridad? Pues es tan sencillo como responderos que, por ejemplo, están prácticamente prohibidos todos los sobrevuelos comerciales que pasan exactamente por el centro de la Antártida. Todo el mundo me dice, si se puede volar por encima de la Antártida. Sí, sí, sí se puede volar. Con permiso, sí se puede volar. Pero hay una serie de rutas que ya están muy definidas y de ahí no te puedes salir ni te van a dejar salir. Pero realmente, Cosa por el centro. Cosa que a ¿Cómo? mí me resulta, no, perdona que te haya interrumpido, Iván, es que al decir eso, a mí me resulta interesante que, por ejemplo, esté, entre comillas, prohibido sobrevolar el Polo Sur, mientras que, por ejemplo, en rutas de aviones comerciales
para ir, por ejemplo, de algunas zonas de Asia o del norte de Europa a Estados Unidos y Canadá, pasan por el Polo Norte. Es decir, ¿por qué el Polo Norte o Groenlandia sí, mientras que el Polo Sur y la Antártida no? Pues es un misterio hoy en día. Por algo no nos dejan sobrevolar aquello, digamos, ¿no? Para que se haga la gente o la audiencia una idea, la Antártida es un continente que se divide en tres zonas principales. Una es una zona costera que tiene aproximadamente un ancho de 500 a 700 kilómetros de lo que es la costa hasta el interior. Es cierto que allí existen glaciares enormes, existen glaciares La muy Banquisa, profundos. que se llama el glaciar costero de Banquisa, sí. Luego existe una zona interior que está libre de hielo, prácticamente, donde apenas además existen precipitaciones de nieve, no existen precipitaciones de agua, y encima esos grandes espacios de terreno, que son prácticamente planicies totalmente desiertas, pero sin embargo sí existe una cantidad de fauna y de flora significativa, ¿no? Y luego existe finalmente una zona central del Polo Sur, que es una zona que se eleva, digamos que es una meseta polar que se eleva en forma de anillo y, bueno, dice las personas que han estado por allí que prácticamente siempre está cubierta por la niebla. Esa forma de anillo, esa meseta, está exactamente situada en las coordenadas 85 grados sur, 35 grados este y tiene aproximadamente 3.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. En la Antártida también tenemos una serie de bases de manera oficial. Por ejemplo, hablo del continente antártico, no las bases europeas o las bases que están en los islotes. Tenemos la base Vostok, que pertenece a Rusia, que está precisamente asentada justamente encima de ese famoso lago Vostok, que se descubrió hace unos años y que es un ecosistema cerrado, hermético, por completo bajo el hielo, y que hoy en día se supone que los científicos tienen miedo de abrir porque no quieren que se contamine con la atmósfera actual y están intentando estudiar la atmósfera que probablemente lleve allí resguardada pues miles o millones de años, ¿no? Y encima no sabemos tampoco qué tipo de animal o de naturaleza nos podemos encontrar. Luego tenemos la base Concordia también, que es una base que comparten Francia e Italia, y luego tenemos la base de Amundsen-Scott, que es una base propiedad de los Estados Unidos, que está precisamente instalada muy cerca de la zona, digamos que más famosa de la Antártida, que es la zona más misteriosa y la zona de la que menos sabemos, que es donde se supone que esos defensores de la tierra hueca y de ese supuesto paso al interior de la Tierra defienden que existe en aquel lugar y digamos que esa base estaría prácticamente a los pies de esa hipotética zona. El resto, como digo, pues son bases internacionales que están en zonas costeras del continente y luego las dos bases españolas que tenemos. Tenemos una base española fuera del Círculo Polar Antártico, muy cerquita de la Patagonia Argentina, y tenemos otra situada en otra localización también, ¿no? Y para haceros una idea, pues Ushuaia, que es la región poblada más cercana a la Antártida, pues está a unos 600 kilómetros de distancia, aproximadamente. Es un continente que siempre ha vivido bajo el más estricto secreto, ¿no? De hecho, es un continente lleno de incógnitas, lleno de enigmas, lleno de misterios. Está rodeado encima por aguas pues heladas, muy frías, ¿no? Y parece ser que los científicos dicen que allí existe, en el interior de la Antártida, un anticiclón constante, un anticiclón eterno, que hace incluso que la humedad ambiental sea la más baja de todo el planeta Tierra. De hecho, pensamos que allí solo hay frío y humedad y estamos totalmente equivocados. Eso no es así. De hecho, provoca que esa humedad ambiental tan baja al final sea la que propicia grandes espacios sin cobertura glaciar, ¿no? Sabemos muchas cosas de la Antártida, incluso desde el año 1513, porque había un almirante que se llamaba, no me sale el nombre ahora, me acabo de perder. Bueno, había un almirante otomano del Imperio Turco
que en 1513 elaboró un mapa ya antiguo de la Antártida, y es muy significativo ese mapa porque detalla en concreto todas las costas totalmente libres de hielo. Por eso él pudo identificar y crear ese mapa, porque se perfiló exactamente cómo se supone que hoy es el continente que tiene tanto hielo encima. En aquel entonces no debía de tenerlo, y él detalló en profundidad cada línea de costa del continente antártico, ¿no? En la Antártida hoy en día hay también un protocolo bastante grande de seguridad, ¿no? Nadie puede ir sin autorización expresa de al menos estos gobiernos que tienen esas bases allí que acabo de nombrar. Existe también un tratado antártico que lo han firmado 28 países, pero en realidad todo está controlado por 2 o 3, y eso es pues una pura pantomima, y allí lo que gobiernan o los que gobiernan o los que mandan son básicamente principalmente agencias de seguridad de diversos países, tipo CIA, tipo lo que queramos de cada país, ¿no? Y, un poco los de siempre, ¿no? Sí, y existe en la Antártida firmado digamos que un tratado antártico que está compuesto por 28 países, pero realmente esto es una pantomima, ¿no? Porque realmente allí los que gobiernan y mandan son agencias de seguridad de diversos países, como puede ser la CIA de los Estados Unidos, ¿no? Lo curioso y lo cínico es la presencia de Greenpeace en la Antártida. De hecho, es la organización ecologista, digamos que más importante de nuestro planeta. Pero es curioso que esté financiada por el grupo Rockefeller y por la petrolera Shell, cuando ellos pues son, digamos que todo lo contrario a este tipo de ideas y de procedimientos, ¿no?, que usan pues estos capitalistas de hoy en día, ¿no? Sí, bueno, perdona, haciendo un pequeño paréntesis, acuérdate de que en su momento nuestro compañero Rubén Callejón Villalobos escribió sobre el tema, sobre cómo esas organizaciones habían, no sé si es correcto usar la palabra subvencionar o financiar a Greenpeace. La base se llama Wall Park, la base de Greenpeace en la Antártida. Está situada junto a la base McMurdo de los Estados Unidos, y la verdad es que aquí Greenpeace pues, juega un papel fundamental en la desinformación que se produce sobre lo que realmente sucede en la Antártida, ¿no? Hay otro aspecto también muy enigmático que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que es el papel, por ejemplo, que jugaría la NASA, la Agencia Espacial Americana, en plena Antártida. De hecho, allí en la Antártida se desarrolla uno de sus principales programas espaciales, como puede ser el viaje a Marte, como fue el estudio de la luna Europa, que es un satélite natural del planeta Júpiter. También tenemos muchísimas pruebas de que se hicieron una serie de pruebas y de entrenamientos sobre el programa Apolo, que fue el que llevó al hombre a la Luna. Pero es curioso que en los trajes de los astronautas que participaron en esas misiones Apolo, uno de los escudos, de los emblemas que llevaban los astronautas en una misión lunar salía el anagrama del mapa del continente antártico, en concreto la parte este subpolar del continente, con lo cual demuestra que la Antártida estaba prácticamente muy relacionada con el programa espacial, ¿no?, americano. De hecho, Von Braun, ese científico, ese diseñador de cohetes, aquellos cohetes nazis con los que se bombardea, el científico preferido de Hitler, digamos, ¿no?, ese ingeniero alemán del Tercer Reich, visitó la Antártida, que nosotros sepamos, al menos 2 años antes de la llegada a la Luna. Von Braun fue el artífice real que puso al hombre en la Luna, fue el que llevó con esos cohetes al hombre a la Luna, ¿no? Y también hay pues una serie de defensores de diversas teorías, por ejemplo, que dicen que muchas de las piedras lunares que supuestamente se trajeron de la Luna podrían ser en realidad meteoritos encontrados en la Antártida, aunque bueno, realmente es cierto que en la Antártida se han clasificado, que nosotros sepamos hasta el momento, más de 23.000 meteoritos que han caído muy cerca de los montes transantárticos, ¿no?
También dicen las lenguas más conspiranoicas que, por ejemplo, Von Braun quiso en esas 2 visitas visitar un poquito a sus camaradas nazis que estaban en aquel lugar escondidos tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y al Bueno, final... lo suyo sería encontrar un sitio donde después de la Segunda Guerra Mundial los nazis no se hayan escondido. Es decir, algún sitio libre de nazis se podrá contar con los dedos de una mano. Los programas, exactamente, los programas de la NASA, pues la verdad es que nos muestran, por ejemplo, también unas imágenes de la superficie de Marte, de desiertos rojos, imágenes muy claras, ¿no? Que casualmente pues también pues, son muy parecidas a los desiertos que existen en la Antártida y se podrían camuflar perfectamente simplemente poniéndole pues un color o un tono rojizo. Yo no digo que el hombre no haya llegado a Marte como hemos visto ahora pues hace muy pocos días, pero sí es cierto que las primeras imágenes sí podrían estar trucadas y hechas en otro lugar. También tenemos otra prueba de que el programa Marte está tan ligado a la Antártida que, por ejemplo, uno de los robots que se ha usado en Marte, el Endurance, fue fotografiado en uno de los almacenes de la base McMurdo de Estados Unidos, en la Antártida, ¿no? Y encima, además, tenemos también el dato de que conocíamos también el hombre que manejaba todo el programa de la NASA para Marte en su día, que era Michael Malin. Y bueno, este hombre, por ejemplo, tiene una presencia continua en el continente antártico. Es algo que está también más que demostrado, ¿no? Si retrocedemos también al pasado, pues la historia de la Antártida se relanza un poco cuando ese famoso almirante Byrd de la Marina de los Estados Unidos procede a realizar esa famosa operación llamada Operación Hain Jump en 1934, cuando por primera vez, no en el 34, sino la operación Haiyang fue más tarde, pero ya por primera vez el almirante Byrd en 1934 ya había visitado la Antártida, pero posteriormente esa operación Haiyang se lleva en la Antártida a cabo, que se supone que es para acabar con el último reducto nazi, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero en esas primeras visitas que Byrd hizo a la Antártida, lo que encontró el almirante fue ni más ni menos que yacimientos colosales de carbón, por ejemplo. Era muy rica esa zona en carbón. Dijo incluso que todo el carbón que existía allí podría abastecer al mundo entero durante el siglo XX entero. Imaginaros la cantidad de carbón que podría haber allí. Y entre los años 30 y 40 fue cuando realmente por primera vez también los Estados Unidos se establecieron un poco en el primer archipiélago que se encontró allí en la Antártida, en el Golfo de James Ross, y inauguraron una base que se llamaba Little America, ¿no? Ya en el 56, en la base McMurdo, se estrenaron los americanos. Esa base está situada justo al lado de un monte que se llama Monte Erebus, que es uno de los más famosos de la Antártida, por cierto. Un monte testigo de unos de los mayores también accidentes aéreos, de un avión que impactó contra la cima de la montaña. Y en esta base se considera hoy en día que es donde está pues, el mayor asentamiento humano del continente antártico. Aproximadamente tiene unos 1000 componentes humanos aquella base. Tiene, bueno, de hecho hasta tiene una pequeña central atómica para abastecer de energía a la propia base. Imaginaros a qué escala se manejan las cosas allí, ¿no? Y también los alemanes, pues es cierto que tuvieron muchísima presencia y esa sí está constatada. En los años 38 y 39, por ejemplo, descubrieron esa inmensa meseta en forma de anillo que rodea la entrada de ese supuesto polo sur, de esa supuesta entrada en el polo sur a la Tierra, y luego fue cuando también pues, Byrd se lanzó a la Antártida y también empezó a visitarla, ¿no? Al final también se dice incluso que podría incluso ser que el almirante Byrd
fuera el que comunicara a los nazis la existencia de este tipo de cosas, pero también se habla de la hipótesis contraria, que pudiera ser totalmente al contrario, ¿no? Al final, en el 46 es cuando se lleva esa operación High Jump a realizarse, y es cuando en una de estas misiones, por ejemplo, los Estados Unidos descubren dentro del continente antártico grandísimos lagos de agua dulce y grandísimos lagos de agua templada, algo que no cuadra para nada con lo que nosotros podríamos conocer de la Antártida, ¿no? No solo eso, encima además también se llegaron a encontrar ruinas en desiertos interiores antárticos. Por ejemplo, también en 1947 los Estados Unidos descubrieron una serie de artefactos nazis que se supone que con los que se habrían enfrentado. Estados Unidos sufrió numerosas, todo el material bélico que llevó no regresó ni la mitad a los Estados Unidos, murieron muchos hombres, perdieron aviones, perdieron barcos. Está claro que un combate hubo allí contra algo o contra alguien, ¿no? Y es curioso también que los Estados Unidos lo que descubrieron dentro de la Antártida fue un oasis, le pusieron el nombre de Bunger, y tiene un tamaño aproximado de 700 kilómetros cuadrados. No aparece en ningún tipo de mapa, por eso sabemos que los mapas están totalmente modificados y manipulados. Nadie puede hacer un reportaje fotográfico y sacarlo de la Antártida por todo el tema de seguridad que hay, y es realmente un sitio donde además existen aguas libres de hielo durante todo el verano austral aproximadamente, con lo cual no es un continente blanco, y por eso lo denomino el continente prohibido, ¿no? Porque nos prohíben saber la verdad sobre la Antártida. Bueno, a mí la verdad es que también hay cosas que pueden parecer muy raras a simple vista, pero en realidad se pueden explicar, digamos, con ciencia bastante básica. Tú has hablado, por ejemplo, de la existencia de una determinada estepa, del estilo estepa polar, que son zonas muy secas, cuando nosotros tenderíamos a pensar que en los polos pues hay una humedad muy alta en el aire y todo eso por el simple hecho de que nosotros vemos nieve. Pero no, nada más lejos de la realidad. De hecho, por definición, los casquetes polares son desiertos, es decir, se ajustan perfectamente a la definición biológica de un desierto. ¿Por qué? Porque hay muy pocas precipitaciones, muy pocas, si no inexistentes, y las precipitaciones que hay son en forma de nieve. Cuando el agua está en forma de nieve, no puede aprovecharse. Por eso estamos hablando de un desierto. En lo que, ya digo, eso pasa en la Antártida y pasa también en el casquete polar norte, o sea, Groenlandia y toda la zona alrededor. Y en lo que respecta a esos lagos helados de los que tú hablas, como te he dicho, lo has comparado muy bien con lo que pasa en el satélite Europa. Yo además escribí, no sé si te acuerdas, hace unos cuantos años, un artículo sobre ese satélite, como pensando que está cubierto por hielo y bajo ese hielo hay océanos enormes que se piensa que podrían contener vida, pero hay miedo, digamos, de perforar esa lámina superior de hielo para acceder porque podría contaminarse o lo que fuera. Entonces, el hielo, como todos sabemos, es un buen aislante. Entonces, el hecho de que haya lagos, entre comillas, subterráneos, que en realidad no son subterráneos porque la parte que los aísla es hielo, no es terreno ni arena, a mí no me resulta demasiado chirriante. Lo que me chirría es, digamos, todo lo demás. Lo que tú has contado, todas esas cosas que se añaden a algo que en un principio se podría explicar desde el punto de vista científico, y además de una manera, como hemos visto, bastante básica. Es decir, a mí, tal cual nos lo has explicado, hablando también pues, de todas esas bases militares y demás, a mí me viene a la cabeza como una suerte de Área 51, pero internacional. No sé si igual estoy diciendo, acabo de decir una burrada, pero ¿qué opinión te merece a ti eso? Lo más parecido que puedas encontrar en el 51 en la Antártida, que nosotros sepamos por fuentes fiables, es la base de Amundsen Scott de los Estados Unidos, ¿no? Está exactamente en el propio eje de la Tierra, además. Está realmente en pleno Polo Sur, prácticamente, ¿no? Se dice que allí pues, existe un vórtice que es similar un poco a los anillos que tiene el planeta Saturno en sus polos, ¿no?
y se piensa que en esa zona se distorsiona tanto el tiempo como el espacio, ¿no? Existen y se ha comprobado que hay una serie de anomalías magnéticas también. Todo eso está rodeado de esa meseta en forma de anillo de la que os he hablado antes también. Y hay muchísimas diferencias térmicas que también se han logrado comprobar alrededor de ese anillo en forma de meseta. Fíjate que, por ejemplo, cerca de esa base de Amundsen Scott es el sitio, el lugar del mundo entero, del planeta Tierra, donde existe el aire más puro que podamos respirar. No hay, sin embargo, tampoco ningún tipo de vida orgánica en aquella zona. No existe. Es muy fácil perder la orientación, dicen, en aquel lugar. No dejan, por ejemplo, aparatos como las brújulas, etcétera, no funcionan correctamente, no son nada fiables, y no es porque estemos cerca del polo, sino porque se vuelven locas prácticamente, porque hay una distorsión magnética que está totalmente comprobada, ¿no? Además, se distorsiona, algunos dicen que incluso hasta la gravedad. Y los propios satélites que sobrevuelan la zona antártica, pues son incapaces de fotografiar ese tipo de zona y ese tipo de, digamos que la verdad del suelo. No consiguen fotografiarlo porque también parece ser que sufren diversas anomalías, que sufren diversas distorsiones, ¿no? Cada foto que veáis de la Antártida está totalmente retocada y solo vemos un continente blanco. También hemos encontrado muchísima agua templada dentro de la Antártida. Hemos encontrado en el interior de la Antártida pingüinos momificados a más de 100 kilómetros de la costa, por ejemplo, donde no se iría ningún pingüino porque siempre quieren estar prácticamente cerca del agua. Hay cuerpos momificados de focas también en una zona que se llama los valles secos, muy lejos del agua. Y además se les ha hecho la prueba del carbono 14 a este tipo de animales momificados, y da una antigüedad de aproximadamente 6.000 años. Claro, con ese aire tan extremo, tan extremadamente puro y libre de humedad, es imposible que nada se pudra allí, con lo cual pues permanece muchísimo tiempo, ¿no? Hay unos sonidos que son inexplicables, hay ecos que son inexplicables, hay zonas que permanecen libres de hielo durante todo el verano y incluso los científicos dicen que el interior de la Antártida posee sitios y lugares que son muchísimo más secos que el mismo desierto del Gobi, donde no existe también ningún tipo de humedad ambiental, ¿no? Desde luego es muy, muy curioso. Todo esto lo podemos ver también plasmado en un libro muy famoso que se llamaba Las montañas de la locura, del escritor Lovecraft, en 1936, cuando él plasmó también los testimonios de los primeros exploradores nazis de la Antártida. Y de lo único que hablaban aquellos exploradores nazis era que habían visitado una ciudad que estaba llena de laberintos de proporciones totalmente colosales. Y al final nos situamos en otra zona de la Antártida también, que es muy famosa, es el propio lago Vostok. El lago Vostok es una zona donde está situada la base rusa que existe hoy en día, la base Vostok, y en esa posición parece ser que se han descubierto incluso unas ruinas, unas construcciones muy colosales, muy antiguas, grandes, con piedras gigantes, y encima están tan perfectamente unidas que no tienen ningún tipo de argamasa unas piedras con las otras. Es una construcción muy rara, ¿no? ¿Cómo sabemos que existe el lago Vostok? Nos remontamos a los años 80 y la sonda espacial Voyager fotografía el polo norte y el polo sur de diversos planetas, también se fue a Saturno, etcétera, y dentro de ese programa espacial existe una sonda también que se llama Cassini, que en el 2007 también tomó fotografías de este tipo, ¿no? Cuando empezaron a estudiar ese tipo de anomalías, por ejemplo, que existían en el planeta Saturno,
pensaban que existían también una distorsión de esas fuerzas newtonianas que nosotros conocemos por física pura y dura, y se dieron cuenta que en la Antártida, en el Polo Sur, pasaba un poquito exactamente lo mismo. Al final se descubrió que había 3 cuencas principales de agua en el interior que no estaba helado de la Antártida, y una de ellas, la más famosa, era el lago Vostok, que es donde hoy se sitúa la base Vostok rusa. Hay aproximadamente 100 lagos subglaciares debajo del continente antártico. Y en concreto se establecieron allí en 1996 los rusos junto con los británicos, y en 1998 se consigue el núcleo más largo de hielo que se ha conseguido hasta la fecha, una barra de hielo que se saca de ese hielo que está encima del lago Vostok, y tenía aproximadamente 3.623 metros de longitud. Han sacado 3.623 metros de longitud del hielo que está o que reside en la Antártida, en ese lago, sobre ese lago Vostok. El hielo se ha calculado que pertenece a una edad de entre 500.000 años y 1 millón de años aproximadamente. Se ha comprobado que el lago Vostok tiene agua templada, aproximadamente hay unos 20 grados de temperatura dentro de ese agua, aunque oficialmente se nos dice que está a menos 3 grados aproximadamente. El hielo que hay entre el lago y la superficie mide aproximadamente 4 kilómetros de distancia de grosor, y eso hace que las imágenes de satélite prácticamente sean imposibles de conseguir de ese lago, ¿no? En sí, el lago aproximadamente calculan que tendría unos 500 metros de longitud, de profundidad. Se han comprobado esas anomalías magnéticas. Se ha comprobado también que de extensión aproximadamente mide 15.690 kilómetros cuadrados. Es muy similar, por ejemplo, al lago Ontario en los Estados Unidos, y al este del lago Vostok se encuentra esa anomalía magnética que es, digamos, que la más grande que trae de cabeza a los científicos. ¿Por qué? Porque dentro de esa zona de anomalías magnéticas, por ejemplo, se han encontrado bacterias que se supone que no podrían vivir en zonas de frío y viven en zonas calientes. Y esas zonas... Pero Iván, espera que te interrumpa. De hecho, encontrar bacterias u otros tipos de organismos que se llaman extremófilos en un ambiente como ese, a mí no me resulta demasiado extraño. De hecho, me parece lo más normal. Si por algo se caracterizan los ecosistemas polares, es por todos esos microorganismos denominados extremófilos. O sea que... Este es tu tema y ya no me meto. Simplemente te digo lo que al menos se han encontrado, ¿no? Y como dices tú, pues no será muy raro si es verdad que es verdad lo que comentamos, que existen zonas calientes, ¿no? También se encontraron, por ejemplo, una región que son dunas de arena, donde prácticamente como si fuera un desierto puro y duro, no tiene absolutamente nada de hielo. Y también se ha perforado esa capa, supuestamente de 4 kilómetros, de esos 3.600 y pico metros, y es cuando se ha comprobado que están llegando al final de esa capa de hielo, pero no se quiere abrir porque no quieren contaminar eso que hay ahí abajo. Están viendo la manera de no dañar ese ecosistema y poder estudiarlo sin influenciarlo o sin modificarlo. Esas ruinas que existen bajo el lago Vostok, parece ser, y dicen las malas lenguas, que un equipo de televisión americano consiguió una cinta donde se veían grabadas, ¿no? Donde se veían filmadas esas ruinas. Parece ser que se filmó una excavación arqueológica, además masiva, que se estaba realizando en el lago Vostok para intentar descubrir un poco el origen de esas ruinas y de esa supuesta ciudad perdida, o como queráis llamarlo, pero al final esa grabación, cuenta las malas lenguas, que llegó a manos de la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos. Sin embargo, ahí se paró o se perdió un poco el rastro
a esa cinta, pero sí se sabe que al contemplar esas imágenes se podía apreciar unas ruinas de carácter espectacular, como nunca habían visto los científicos. Está claro que algo se encontró, ¿no?, allí en el lago Vostok, y quieren por el momento o por ahora que se quede todo bajo pues secreto. Sobre todo, además, todo está protegido desde el 11 de septiembre porque todo esto está bajo un plan que se denomina Plan de Emergencia Federal Delta, D, y pertenece a una normativa terrorista que se aprobó a partir del 11 de septiembre. Entonces, es, digamos, que un secreto de gobierno, y todo esto pues ya no puede salir a la luz y no se puede saber. Y es un poco la situación que tenemos hoy en día de la Antártida. Nos daría para muchísimos programas. Podríamos hablar por entero de la operación Haiyam, podríamos hablar por entero de la operación Arcoiris, todo relacionado con los estadounidenses y los nazis. Pero creo que primero es importante que hablemos de esta situación, que es la situación actual de la Antártida, ¿no? Bueno, y con esa pincelada que final, entre comillas, final que has dado, o sea, que hace que de nuevo te volvamos a tomar la palabra y que te queramos tener por aquí más veces para hablar sobre los misterios de la Antártida, pero igual te estoy poniendo en una situación incómoda. Si tú tuvieras, Iván, que mojarte y decir lo que piensas de qué están todos esos gobiernos, todas esas organizaciones allí en la Antártida, ¿qué crees tú que están intentando ocultar y por qué? Igual no hay una respuesta, pero ¿qué teoría, qué te sugiere a ti todo esto? Tú siempre sabes que soy muy racional cuando respondo, entonces tampoco pienso que exista allí pues algo extremadamente de ciencia ficción. Pero sí pienso que todo lo que se oculta es algo que realmente puede sacudir una sociedad, puede influenciar mucho una sociedad si nosotros nos enteramos de aquello. Pero sí pienso que el almirante Byrd, de los Estados Unidos, era una persona que es cierto que le gustaba mucho hablar, que le gustaba mucho salir en la prensa, que le gustaba mucho dar conferencias. Y es cierto que este hombre y sus hombres, sus soldados, sí vieron una serie de cosas espectaculares en la Antártida. Creo que lo que dijo este hombre en su día es verdad. Entonces creo que cuando él dijo que había visto una zona donde no sabía cómo se había metido, pero que de repente había visto animales prehistóricos, había visto gente de otra civilización, muy similares a nosotros morfológicamente, pues pienso que esta persona no estaba ni drogada, ni ida de la cabeza, ni tenía ningún ataque de locura. Creo que lo que vio es la realidad, y entonces habría que saber qué tipo de progresión ha tenido lo que ha visto él desde los años 30 o 40 hasta el año 2021 en el que vivimos. Y creo que allí pues sí se puede esconder algún tipo de tecnología que nosotros no tengamos dominada, que no sea nuestra ni siquiera, y pienso que eso pues podría revolucionar nuestras vidas de una forma brutal, pero tan brutal que igual pues la sociedad de saber eso hoy en día realmente la sumiría pues en un estado de anarquía, gobiernos incontrolables, porque la gente es cierto, es real, y psicológicamente no todas las personas estamos preparadas para asumir determinadas noticias o determinados cambios en nuestra vida global. O sea que la idea de ese el continente blanco sin intervención política, que es casi un santuario salvaje, una gran reserva natural, donde con acumulación de animales y demás, o sea, esa idea, por lo que tú nos has contado, haríamos bien en olvidarnos de ella, básicamente. Bueno, yo creo que no nos podemos olvidar de ninguna idea. Hay muchísimos testimonios de ese aspecto de la tierra hueca. Yo personalmente no creo en eso, pero es cierto que tampoco hay pruebas que igual demuestren que eso no existe, ¿no? Entonces, personalmente no creo en esa teoría, muy personalmente, ¿vale? Y la respeto, porque seguramente que igual alguien tenga más pruebas sobre eso, pero me baso un poco en lo que yo domino y en lo que a mí también me han podido demostrar, gente que ha trabajado allí, que no se han arrimado ni lo más mínimo en absoluto a lo que es el misterio, pero que sí saben y escuchan cosas. Y entonces es importante
que esa información nos llegue y la podamos transmitir tal y como ellos me la transmiten a mí, ¿no? Pues muy interesante, la verdad. Y ya digo, retomaremos este argumento en más ocasiones y demás, porque hay mucho jugo que sacar de aquí, todas esas operaciones militares, esa posible o segura, yo diría más segura que posible, presencia de nazis en su momento allí en la Antártida, y a día de hoy está todo tan enrevesado, hay un totum revolutum de historias y demás, que vayamos a saber lo que verdaderamente se esconde ahí. Pues una vez más, Iván, me gustaría darte las gracias por habernos acompañado en una sesión más aquí en el canal del Biólogo del Misterio. Dejaremos en la caja con la descripción enlaces a todas tus redes sociales para que todo aquel interesado pues te siga y demás. También tu página web, en la que, si no me equivoco, como siempre, pueden acceder incluso a un catálogo de productos que tú vendes. Siempre pongo el mismo ejemplo. Tengo aquí la taza de Misterios Aéreos de una calidad muy buena. También hay sudaderas, que también tengo una, pero como de costumbre me he olvidado de ponérmela. Y claro, la gente puede ser bienvenida en tu página y en todas tus redes. Muchas gracias, Juanjo. Pues sí, podéis encontrar una tienda muy pequeñita de recuerdos de Misterios Aéreos, un logo fantástico, y podéis entrar, me escribís y me decís lo que queréis. Los precios son casi a coste. Yo, pues como siempre te digo, tengo mi trabajo y con esto no gano nada, y solo para que tengáis un recuerdo. Y nada, y tenéis sudaderas, tenéis tazas, tenéis pegatinas y todo de diversos tamaños, sudaderas de todas las tallas, de niño a adulto, etcétera. O sea que podéis comprar cualquier cosa y seguramente que os encanta. Bueno, y a todas esas personas que nos están viendo desde el otro lado de las pantallas, pues que si les ha gustado, obviamente que den un like al vídeo y que se suscriban y que nos dejen todos los comentarios que la gente considere oportunos. A mí me interesaría que si hubiera algún oyente que tenga formación en química o en física, porque esas cosas que a nosotros se nos escapan, por ejemplo, de la distorsión de determinadas cosas, aunque la distorsión de la gravedad es una cosa bastante fácil de explicar, pero por todo lo demás, porque luego puede ser la cosa más simple, como la mineralogía de la zona, pues que hace que las brújulas se desorienten y demás. Pero bueno, que todas esas cosas pues nos lo vayan dejando en los comentarios. Y sin más que decir, Iván, muchísimas gracias por habernos acompañado y recuerda que nos vemos pronto de nuevo. Te tomamos la palabra. Nos vemos en el próximo vuelo del misterio. Un abrazo, Iván. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Gracias por la invitación. A ti.